compañera María Camila Chaparro y mi persona. Siguiente, por favor. Para comenzar, les traemos esta frase de Isidro Pérez que dice: estamos tan pendientes de seguir y avanzar que nos olvidamos de parar y descansar. Siguiente. Este es el contenido de la charla. Entonces, ¿alguna vez has pensado, sentido o expresado que te sientes emocionalmente agotado o agotada, sientes cansancio cuando terminas las horas laborales o te cuesta ya trabajar todo el día al estar en contacto con las personas? Siguiente. Lo primero que vamos a hablar es la definición del estrés. La Organización Mundial de la Salud la define como un conjunto de reacciones fisiológicas que van a preparar al organismo para la acción. Esto de forma aguda nos permite completar el objetivo que tenemos y vamos a regresar a un estado basal. Este episodio de estrés puede ser cualquier cambio en nuestra vida, entrar a la universidad, pelear con el novio, entrar a la residencia. Cuando estas situaciones se ponen de forma repetitiva, ya sería un estrés episódico. Sin embargo, cuando estamos en un ambiente, por ejemplo, de sobrecarga laboral, un ambiente laboral competitivo, un mal ambiente laboral, y todo esto se va manteniendo, vamos a empezar a hablar de un estrés crónico. Cuando no tenemos mecanismos adecuados para manejar este estrés, la persona va a entrar en un desgaste profesional o en el síndrome del burnout. La OMS lo define como, pues, esta exposición al estrés crónico donde no lo hemos manejado con éxito. Desde el año 2000 se considera por la OMS como un factor de riesgo laboral que tiene consecuencias e implicaciones a nivel personal y laboral. Sin embargo, desde el 2019 ya se reconoce más como un fenómeno laboral, más no como una condición médica. Y dentro de esta última definición del 2019, siguiente, vamos a hablar de 3 características del síndrome. La primera dimensión es el agotamiento, la segunda la despersonalización y la tercera la disminución de la eficacia profesional. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de la epidemiología del síndrome de burnout. En primer lugar, se ha identificado con estudios a lo largo del tiempo que dado que el síndrome de burnout es una patología que se desencadena como respuesta a situaciones de estrés y situaciones de presión constante, se ha visto que es más frecuente, pues más frecuentemente implicado en afectar a personas que están en entornos ocupacionales. Esto significa principalmente personas que están en un ambiente laboral o en un ambiente académico constante donde sufren de mucho estrés y que pues son personas que tampoco tienen estrategias de manejo de situaciones estresantes pues muy apropiadas. Está muy asociada también a estudiantes, sobre todo estudiantes universitarios, trabajadores de altos cargos, trabajadores de jornadas laborales muy extensas y en el personal de salud es algo que se ha reportado a lo largo de los años y que ha aumentado desde la llegada de la pandemia en 2020, pero eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. La OMS indicó que actualmente el síndrome de burnout tiene una prevalencia en la población general mayor al 20% y que en la última década han habido estudios pues, que han mostrado que la prevalencia de este síndrome pues, ha venido en aumento. Por ejemplo, hubo un estudio que hicieron en Camerún en el año 2020, donde tomaron 4 poblaciones o pues 4 grupos laborales muy diferentes entre sí, que era un grupo militares de la Armada, un grupo trabajadores del sector de educación, unos trabajadores del sector privado y unos trabajadores del sector salud, y vieron que aunque todos trabajaban en ambientes y condiciones diferentes, cada sector tenía desencadenantes de estrés y en todos los grupos había una prevalencia mayor al 15% de síndrome de burnout. En el 2016 hubo un estudio en Brasil donde pues se vio que en los estudiantes de medicina había una prevalencia también mayor pues o más alta al de la población o pues a los otros estudiantes pues como de la misma edad que podían tener síndrome de burnout y que padecían factores de riesgo que podían incrementar hasta en un 40% la probabilidad de desarrollar o desencadenar pues el síndrome. En el 2019 también hubo un estudio en Latinoamérica que vio que a nivel del personal de enfermería había una prevalencia mayor al 30% de síndrome de burnout
y pues en el 2020, después de la llegada del COVID, se vio que en Latinoamérica en general los médicos se podían encontrar pues cifras muy, muy alarmantes con prevalencias mayores al 50% de signos clínicos o apariciones de cuadros de síndrome de burnout. Y para no irnos tan lejos, en Colombia, por ejemplo, con la llegada de la pandemia se hicieron estudios en diferentes ciudades o en diferentes facultades, en diferentes instituciones, y se vio pues como a nivel global que más del 40% de los profesionales de salud presentan estrés crónico por la alta exigencia laboral, eh, cifra que viene muy aumentada con relación al pasado. En 2015 se hizo un estudio y se vio que para ese momento solamente era más o menos entre el 10 y el 15%. Entonces, pues es una cifra que desafortunadamente se ha venido en aumento. Siguiente, por favor. Como hemos podido ver, en la mayoría de las patologías, no solo de salud mental, sino en general de medicina, las enfermedades muchas veces tienen unos factores de riesgo que son pues parte causal del desencadenamiento de la patología. En el caso del síndrome de burnout, vemos que varían los factores de riesgo dependiendo del ámbito del paciente. Por ejemplo, a nivel individual, se ha visto que es más frecuente o es más posible pues, un potencial desarrollo de síndrome de burnout en aquellas personas que tienen baja autoestima, que tienen mecanismos de adaptación deficientes ante situaciones de estrés crónico, situaciones pues, nuevas en su cotidianidad, que es más frecuente en adultos jóvenes y que también está muy ligado a personas que tengan problemas económicos. A nivel institucional o a nivel pues organizacional, ya pues hablando como del tema más laboral, se ha visto que son factores de riesgo aquellos trabajadores que tienen una carga laboral aumentada, personas que puedan llegar a tener conflicto con sus compañeros de trabajo, empresas o pues espacios laborales donde hayan bajos recursos, empresas que no reconozcan el esfuerzo y pues las acciones positivas de sus trabajadores, y pues el fenómeno del understaffing, que es cuando pues en una empresa hay mucha demanda de trabajo, pero hay muy pocos pues trabajadores y les toca muy duro. Y en el personal de salud, algunos de los factores de riesgo que se han detectado para pues, un potencial desarrollo de síndrome de burnout es la variabilidad de los cambios laborales, cambios drásticos en la salud de los pacientes o pues en su defecto y en el peor de los escenarios la muerte de un paciente o la muerte de un colega, y el exceso de turnos, que también va pues de la mano de la variabilidad de los horarios y de pronto jornadas muy, muy extensas que pues hace que haya una fatiga tanto física como emocional. El siguiente, por favor. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, nos enfocamos en las tres dimensiones ya mencionadas. La primera, como el agotamiento, que engloba la parte emocional, mental y física. La persona muestra una fatiga generalizada y puede asociarse también con toda esa cantidad de esfuerzo y tiempo que se dedica en actividades que no se van a considerar como beneficiosas. Por ejemplo, estar muy al pendiente, ver los signos vitales y monitorizar a un paciente que es no reanimable. El segundo componente es la despersonalización, donde pues la persona va a tener una actitud indiferente, la pérdida de la empatía, se va a mostrar como cínica, con comportamientos negativos y una interacción impersonal tanto con los compañeros y compañeras como con los mismos pacientes. Puede también desarrollar comentarios poco profesionales, culpan a los demás y no tienen la capacidad de expresar emociones ante situaciones que, como bien comentaba mi compañera, pues uno necesita expresar, por ejemplo, en situaciones donde se muere un paciente o un colega. Y el tercer componente es la menor eficacia profesional, que se relaciona con una menor realización profesional y personal, donde no se están cumpliendo los objetivos y las expectativas de la persona, va a sentir que no tiene valor en lo que hace, que no es bueno, se siente insuficiente, y eso va a llevar a desmotivación laboral, baja autoestima profesional y pues termina en la menor eficacia profesional. Siguiente, por favor. Entonces, para el diagnóstico se han desarrollado varios cuestionarios. El primero que se desarrolló fue por Christine Maslach, que se conoce como el inventario de Maslach Burnout. Tiene 22 preguntas de autorreporte, se dividen en estas tres dimensiones comentadas. La escala de agotamiento emocional nos va a incluir 9 ítems, donde la idea es identificar a las personas que tengan una sensación de sobrecarga laboral y ya del agotamiento propiamente. La escala de despersonalización cuenta con 5 ítems
y va a identificar a aquellos que tienen una interacción impersonal hacia los pacientes. Y la escala de realización personal cuenta con 8 ítems y nos ayuda a valorar que pues está esta incapacidad de cumplir los logros y los éxitos laborales. Siguiente, por favor. A la vez se han desarrollado otros inventarios, como por ejemplo el de Copenhagen, que es un cuestionario ya de dominio público, se ha traducido a varios idiomas y también nos va a evaluar el burnout en 3 escalas: a nivel personal, a nivel relacionado con el trabajo y relacionado pues con los clientes. Siguiente. Debemos tener en cuenta que como es un fenómeno laboral y no como tal una condición médica, pues también nos tocaría hacer un diferencial. Se ha relacionado los síntomas del burnout con los del trastorno depresivo mayor. Entonces aquí les trajimos esta tabla como para intentar identificar cuándo puede ser uno, cuándo puede ser otro, aunque pues en la clínica también eso puede ser muy variable también en la vida real. Entonces el burnout pues se relaciona más a la parte laboral, a un momento o una situación en específico. El afecto puede ser variable en la persona, el pensamiento va a estar pues ocupado con ideas de preocupación, el curso se va a relacionar con pues con la situación y esta exposición progresiva al estrés, y la parte del trastorno depresivo pues ya con los criterios del DSM-5, que habla más pues del afecto triste, que tienen la anedonia, se puede asociar con las ideas de ideación suicida, entre otras. Siguiente, por favor. Entonces, pues como bien comentábamos, va a tener varias implicaciones a nivel personal y a nivel social y de la misma organización. En la parte psicosomática, la persona va a presentar un malestar general, va a presentar alteraciones funcionales orgánicas, por ejemplo, que siempre está con dolor de cabeza, con gastritis, con diarrea, con problemas de sueño, con pérdida o aumento de peso. En la parte conductual, pues pueden desarrollar comportamientos de riesgo, pueden iniciar el uso de sustancias psicoactivas o abusar de estas. Por ejemplo, el alcohol, el tabaco y otras pues sustancias que no están legalizadas. En la parte emocional, pues sienten más culpa, más ansiedad, baja tolerancia a la frustración, eh, van a tener impaciencia, van a ser personas fáciles de irritarse. En la parte actitudinal, pues van a actuar con desconfianza, con apatía, van a ser irónicos con las personas. Y en la parte social, pues todo esto termina con un mal ambiente laboral y también como en sus relaciones personales. Siguiente. En cuanto al entorno, las personas que desarrollan el burnout pueden tener más riesgo de abandonar no solo la profesión, sino también la organización en la que están trabajando. Esto lleva a un reemplazo de personal, a un mayor gasto para reemplazar ese mismo personal. Puede ser que la persona tenga como la experiencia más alta en el lugar, entonces al reemplazarlo, pues se disminuye calidad, se disminuye eficacia, eh, también el rendimiento laboral. En el mismo entorno también se presenta un mal ambiente laboral, como veníamos comentando, y pueden haber errores médicos reiterados. Entonces se habla de que la persona que tenga más puntuación en el agotamiento tiene más riesgo de cometer errores médicos y eso le va a generar más angustia y viceversa, más angustia, más errores médicos y mayor agotamiento. Siguiente. En el profesional de salud, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces, enfermeros, médicos que tienen falta de empatía, que se disocian, tienen discursos automatizados, que presentan embotamiento y negación, que son personas pues muy irritables, impulsivos, tienden a tener muchas confrontaciones, muy hostiles y se desmotivan fácil.
Por ejemplo, como esta historia de no sé qué se va a acomodar mejor a su historia, perdón, a su agenda, hacer 1 hora de ejercicio por día o estar muerto a las 24 horas. Siguiente. Bueno, el tema de síndrome de burnout ha ganado mucha relevancia desde el 2020 con la llegada del COVID-19 por el impacto que ha tenido la pandemia sobre los procesos de adaptación de la población en general. Se ha reportado de manera general que con la llegada del COVID ha habido un aumento en la prevalencia de síndrome de burnout pues, a nivel general y sobre todo en los trabajadores de la salud. De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud en el 2020 reconoció que los trabajadores de primera línea se encontraban a mayor riesgo de sufrir de burnout por las altas cargas de trabajo, el riesgo que tenían de infección, las decisiones que debían tomar frente pues, a la vida o la muerte de algunos pacientes, el temor por el bienestar propio o el bienestar de su familia y de sus colegas, en algunos casos la falta de equipos de protección personal, el aislamiento, la falta de apoyo social, pues entre otras pues desencadenantes de estrés agudo dentro de esta situación, que pues se traducen en demandas psicosociales altas. La misma Organización Internacional del Trabajo señaló que las reacciones comunes a estos factores se traducen pues, en un estrés negativo, en un estado de bajo ánimo, en baja motivación, en fatiga y que puede incluso terminar en repercusiones a nivel de otras patologías como la depresión y la ansiedad, pues como nos mencionaba mi compañera hace un rato. Aquí también es muy importante resaltar que pues en países, por ejemplo, en Latinoamérica, también parte del estrés o de, pues como las preocupaciones de los trabajadores de primera línea cuando atendían la pandemia, pues se asociaba mucho como a deficiencias del sistema de salud que podía presentar pues a nivel pues como del país, porque de ahí pues también se desencadena un montón de, pues, de miedos, de angustias, de preocupaciones que pues muchas veces estos médicos no estaban listos para asumir o para pues manejar estas preocupaciones pues como tan generales y que abarcan pues lo que es un sistema de salud entero, que es algo muy, muy integral. A nivel mundial, no, devuélvete, Juli, por favor. A nivel mundial, estas declaraciones, pues que decía la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, se han hecho muy evidentes. Por ejemplo, los primeros estudios en realidad que se reportaron a nivel mundial fueron en China, que fue pues el primer país que pues desafortunadamente tuvo que vivir y afrontar pues de manera muy desconocida, muy nueva todo este tema de la pandemia. Y ellos hicieron un estudio en un hospital muy grande donde pues la mayoría de las unidades pues, estaban tratando COVID y encontraron que más del 50% de los trabajadores de salud presentaban síntomas de depresión, más de 40% presentaban síntomas de ansiedad, más de 30% presentaban síntomas de insomnio y más de un 70% en general tenían factores de riesgo o pues ya desarrollado un síndrome de burnout. En Francia también se reportaron incrementos, no solo en estas patologías que mencioné ahorita, sino también en las adicciones y consumo de sustancias alucinógenas, y hubo un aumento pues en la tasa de intentos de suicidio. Y pues así sucesivamente a nivel mundial pues se fue encontrando, y pues también en Colombia, que lo vamos a mencionar ahorita más adelante. Siguiente, por favor. En esta diapositiva queremos mostrarles unos cuantos de los muchos artículos y reportes en la literatura que han surgido desde la llegada del COVID-19 y pues mostrar que de verdad es un fenómeno mundial lo que el burnout ha empezado a crear en el personal de salud, sobre todo pues desde el 2020, desafortunadamente. Siguiente, por favor. Bueno, hay una rama del síndrome de burnout que se llama el burnout estudiantil o el burnout académico, donde las personas principalmente afectadas, como bien dice pues su nombre, son los estudiantes, y se debe generalmente a que el estudiante pues presenta una carga académica excesiva que supera su capacidad pues de solucionar los problemas de manera apropiada. La razón por la que decidimos tocar este tema dentro de la temática del impacto del COVID-19 en el desarrollo del burnout es que pues una consecuencia que trajo la pandemia para los estudiantes alrededor del mundo fue la educación virtual, pues dada la suspensión de la presencialidad, de todos los protocolos de seguridad, las cuarentenas, entre otros. Y pues las clases virtuales han tenido muchas ventajas, como pues una mayor disponibilidad de tiempo en casa para hacer otras actividades, fomentar actividades de innovación tecnológica, pero pues también presenta bastantes desventajas que pueden resultar en posibles factores de riesgo para el desarrollo de un burnout. Por ejemplo, esos estudiantes, pues al estar en casa y tomando todo de manera virtual, pues van a tener una menor interacción social con los compañeros,
que pues puede llevar pues a un posible aislamiento social inducido por, pues como por las políticas externas y del gobierno del COVID. También estos estudiantes van a tener un tiempo muy alto, unas horas muy prolongadas del día en pantalla, que no solo trae consecuencias a nivel emocional, sino también consecuencias a nivel físico, agotamiento pues muscular, agotamiento visual, y en algunos casos pues también las clases virtuales han traído consigo un aumento de la carga académica. En el burnout de los estudiantes, pues se ha reportado principalmente en estudiantes universitarios, pero pues también se ha escrito en estudiantes de colegio, sobre todo ya en niños de bachillerato. Normalmente estos estudiantes pues, se ve que tienen una fatiga física y emocional muy marcada, que hay una disminución de la motivación, pérdida de interés en las actividades que pues antes disfrutaban, cambios en su patrón de sueño, bajo rendimiento académico y la habilidad emocional. Y es muy importante aquí hacer distinción, pues como nos decía Valentina, entre lo que puede ser un potencial desarrollo de síndrome de burnout y un potencial desarrollo de otras patologías como pues, la depresión y la ansiedad, y igual en cualquiera de los escenarios poderla detectar de manera temprana y hacer un tratamiento oportuno. Y pues es importante que en estas personas nosotros como médicos podamos educar y fomentar estrategias de prevención, que pues vamos a enfatizar más adelante, para prevenir no solo el burnout, sino cualquier otra patología que se pueda desencadenar. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento de síndrome de burnout tiene un manejo muy amplio, principalmente pues enfocado a medidas y pautas preventivas. Este es un diagrama que encontramos en un artículo colombiano que nos propone un esquema muy interesante del manejo de la enfermedad, y es un esquema piramidal donde nos muestra que inicialmente debemos hacer un manejo pues a nivel social o a nivel macro, como decíamos, hacer programas nacionales de salud mental, brindar mucha educación, fomentar las normativas de riesgos psicosociales, entre otros. Después ya a un nivel un poco más pequeño, en las instituciones o empresas, hacer que o fomentar que pues las instituciones tengan jornadas laborales más saludables, horarios que sean amigables que con las personas, que les dé tiempo de hacer otras actividades, y pues a nivel ya grupal, que ya va un poco, cada vez se va reduciendo más, fomentar espacios de terapia grupal, espacios de reflexión pues entre compañeros, pues a pesar de los pues de los aislamientos que pueden haber, digamos, en este momento que seguimos pues bajo pues los diferentes cambios de la pandemia, fomentar espacios así sea de manera virtual para que las personas pues hablen entre ellas y puedan pues hacer nuevos vínculos y nuevas redes de apoyo, y ya a nivel individual pues apoyarnos en los tratamientos cognitivo-conductuales, tratamientos fisiológicos y pues muy individualizados según la severidad pues del síndrome en cada persona. Siguiente. Como mencionábamos, una parte muy importante del manejo de este síndrome son pues, las estrategias de prevención que ya vamos a mencionar, y el manejo de patologías concomitantes pues, para evitar complicaciones a largo plazo. Siempre basarnos en esquemas terapéuticos. La terapia cognitiva conductual se ha reportado en varios estudios que ha tenido una evidencia fuerte en la prevención de progresión del síndrome de burnout y el manejo de los síntomas asociados, y pues en algunos casos de la mano de las terapias pues individualizadas o de las terapias cognitivo-conductuales, también pues el apoyo de algunos psicofármacos, sobre todo en pacientes que aparte de burnout tienen también pues una comorbilidad con depresión o ansiedad. Siguiente, por favor. Bueno, y ya para finalizar vamos a hablar de la prevención, que es, diríamos nosotras, el pilar más importante para el manejo, la educación y pues el entendimiento como tal pues del síndrome de burnout. Quisiéramos iniciar mostrándoles este esquema, que se llama un esquema en semáforo, que también obtuvimos de una publicación de una revisión de tema de la Universidad Industrial de Santander, donde nos muestra que en principio las personas se enfrentan a unos cambios en su cotidianidad, donde tienen que poner a prueba sus mecanismos de adaptación. Luego, si esto falla, llega pues el estrés negativo, que más adelante puede desarrollarse en un síndrome de burnout y más adelante terminar en la formación de patologías mentales asociadas, que pues van a necesitar un tratamiento específico. Por lo que la prevención pues deben hacer desde el punto verde del semáforo para evitar la progresión de la enfermedad. Siguiente, por favor. Pues aquí inicio con una frase muy importante, que es que todos podemos brindar estrategias de prevención y fomentar hábitos saludables que previenen no solo la aparición del síndrome de burnout, sino en general pues las enfermedades de salud mental.
Y esto no solo lo tiene que hacer el médico psiquiatra o un profesional en salud mental, sino todos nosotros como estudiantes, como médicos generales, como otros especialistas en salud. Es muy importante siempre educar y fomentar pues estas pautas que vamos a explicar. Entonces, la prevención siempre se va a derivar de la educación. Como decíamos, siempre poder educar, poder comunicar a nuestros pacientes frente a los riesgos de la enfermedad, los síntomas y hacerles entender que nosotros, pues independiente del punto de la carrera o pues como de la vida médica en la que estemos, estamos ahí para escucharlos y para ayudarlos. Y para la prevención y manejo de burnout es muy importante enseñar a nuestros pacientes a desarrollar herramientas para lidiar con situaciones adversas y facilitar los procesos de adaptación. Algunas de esas herramientas pueden ser aprender a hacer reestructuración cognitiva, brindar herramientas para resolución de conflictos, enseñar manejo de tiempo, entre otros. Aquí también vemos que es muy importante enseñarle a los pacientes a tener hábitos de organización de tiempo, tener horarios, rutinas en el día a día que pues ayuden pues como a la mente y al cuerpo a adaptarse pues al paso del día a día. Enseñarles a las personas que hay que tener una distinción entre el espacio laboral, el espacio académico y el espacio de descanso y no mezclar estos pues para poder tener cada uno muy claro y tener las tareas claras dentro de cada uno de los ámbitos. Promover espacios de integración social, como decíamos, para evitar pues un posible aislamiento social y fomentar la formación de nuevas redes de apoyo. Promover la actividad física y dieta saludable, que estas son pues recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que básicamente están para todas las enfermedades, tanto de salud mental como de otros campos de la medicina, pero siempre a todos los pacientes fomentarles y promoverles estos hábitos. En los pacientes que estén a riesgo de desarrollar un síndrome de burnout es muy importante fomentar hábitos de higiene de sueño. Entonces, enseñarles que la cama es un espacio que debe ser solo para dormir, no para estudiar, no para hacer tareas. Enseñarles que hay que evitar el tiempo en pantalla antes de dormir, todos los días tratar de levantarse a la misma hora como para tratar de ajustar el ciclo circadiano en el día a día y enseñarles que es importante que cada uno reconozca sus problemáticas y que tenga la capacidad pues de uno al reconocerlas, buscar a un profesional de la salud pues para hablarlo y manejarlo si es necesario. Y ya, siguiente, porfa. El apoyo laboral y académico, que es muy importante en la prevención. Entonces, aquí queremos traer como ejemplo pues una estrategia que nosotras hemos visto en nuestro hospital, que es la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es, pues, o sea, aquí lo decimos es para resaltar la importancia de crear estrategias a nivel institucional que puedan brindar apoyo y acompañamiento emocional pues, a personas que puedan estar pasando por un posible desarrollo de un síndrome de burnout. Entonces nosotros, por ejemplo, en la Fundación Santa Fe tenemos una estrategia muy linda que se llama Me Cuido para Cuidar, que es una estrategia de acompañamiento emocional que dan los profesionales de salud mental a todos los trabajadores del hospital en caso de que en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana necesiten algún tipo de acompañamiento emocional, necesiten alguien con quien hablar. Pues a nivel institucional se tiene esta estrategia. Y aquí tenemos otra estrategia que es muy interesante, que ya se está aplicando en muchos hospitales a nivel mundial, que se llama el Código Lavanda. El Código Lavanda es, pues, como dice su nombre, un código médico, así como existe el código azul, el código blanco, el código rojo, es un código diferente que nació o pues creó la clínica Cleveland ante situaciones de agotamiento emocional muy fuerte, donde los profesionales de la salud dentro del hospital pueden activar el código lavanda y van a tener pues lo más rápido posible un acompañamiento en salud mental frente pues a una posible crisis emocional, una crisis de pánico, pues entre otras situaciones así. Entonces, todas estas estrategias pues a nivel institucional pues ayudan a que entre todos nos ayudemos y pues evitemos la progresión del síndrome. Siguiente, por favor. Por la oportunidad que nos dieron hoy pues de representar a nuestro grupo de interés, de pues, compartirles esta presentación y esperamos que hayan aprendido y que les haya gustado. Les dejamos ahí las cuentas de nuestras redes sociales del grupo de interés de la Universidad de los Andes por si desean seguirnos y pues ser parte de nuestras actividades y pues les agradecemos una vez más. Y ya después encontrarán las referencias que utilizamos para la presentación del día de hoy. Y para finalizar les dejamos una imagen que con Valentina nos pareció pues con un poco de humor como para terminar la charla del día de hoy. Y ya, muchas gracias a todos.
Listo, muchísimas gracias a María Camila y a Valentina por esta conferencia. Definitivamente es un tema supremamente importante para el médico general saber reconocer este síndrome tanto en sus pacientes como en ellos mismos. En esta oportunidad